Como las guarniciones son la segunda cosa más importante en nuestra mesa, vamos a hacer que luzcan súper bien. Cada bocado será único. Te invito hasta el final. Vamos a comenzar agregando en un bowl 190 gramos de pan molido, 2 cucharadas y media de queso parmesano, 3 cucharadas de perejil finamente picado, media cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta, 2 dientes de ajo triturado e incorporamos todo muy bien. Lo primero que estaré utilizando son pimientos morrón. Yo voy a utilizar la mitad de cada uno porque se trata de darle color, esos colores brillantes. Y vamos a cortarlos en bastoncitos. Seguimos con 2 zucchinis medianos, a los que también voy a cortar en bastoncitos. Primero corto a mitad. Es el turno de la berenjena. Cortamos siempre las esquinas. Y las que no podían faltar, las papas. Ahora a todos nuestros vegetales le vamos a poner aceite de oliva. Hacemos que se impregnen bien cada uno. Muy bien, acabo de poner a precalentar mi horno a 180 grados y en el empanizador que ya teníamos aquí vamos a ir poniendo todos nuestros palitos de vegetales y asegurarnos que se empanicen muy bien. Comenzamos con los zucchinis y los voy a ir colocando en mi bandeja de hornear que ya tenía lista con un papel encerado. Seguimos con los pimientos morrón, los palitos de papa, las berenjenas. Seguimos acomodando nuestras verduras. Y ahora le agrego un poco de aceite de oliva a todos los vegetales. Y esto va al horno por 25 a 30 minutos a 180 grados. Esta deliciosa combinación de verduras y su preparación añadirá este toque saludable y vibrante a tus platos favoritos, ayudando a tu metabolismo y sistema inmune. Si te gustó, te invito a que te suscribas, compartas y nos vemos otra vez aquí en Joca's Kitchen.